noche más, noche de gloria, transmisión en vivo por las redes sociales. Todos los miércoles le damos la bienvenida a las personas que se conectan en nuestras reuniones de enseñanza cada miércoles. Vamos a la palabra en esta noche, en segundo de Samuel. La iglesia me busca segundo libro de Samuel, capítulo 11. Estamos viendo el pecado, las consecuencias y la restauración. El pecado, las consecuencias y la restauración. Creemos que Dios es un Dios de milagros y no hay mayor milagro que la salvación. Dios nos ha salvado, Dios nos ha liberado, Dios nos ha sanado y también ha restaurado nuestra alma. Si el pecado viene al creyente, tiene que arrepentirse. Habrá consecuencias amargas y dolorosas, sí, pero Dios lo va a restaurar. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a despreciar. Segundo Samuel 11, del 1 al 5, solo haré un repaso. Estamos viendo la segunda parte del pecado, las consecuencias y la restauración. Vamos al segundo libro de Samuel 11, versículo 1 al 5. Y la palabra del Señor dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió una mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Amén. Aquí la palabra de Dios nos da a conocer el momento en que David conoce a Betsabé y la ve en el terrado del palacio bañándose. El rey estaba en Jerusalén, o sea, en el palacio, mientras todos los generales y el ejército de Israel estaban en la guerra, estaban en batalla. Solo estoy dando un repaso. Decíamos el miércoles anterior que el problema de David fue quedarse en el palacio o en su casa en el tiempo de guerra. En el tiempo de guerra yo debo de estar en la batalla. En el tiempo de vigilia yo debo de estar en vigilia. En el tiempo de ayuno yo debo estar en ayuno. En el tiempo de culto yo debo estar en el culto. En el tiempo de enseñanza yo debo de estar en la enseñanza. No debo de estar en otro lugar que no sea donde Dios quiere que yo esté. Dios ha asignado reuniones en esta casa apostólica. Martes usted viene a recibir enseñanza, discipulado, sanidad interior, liderazgo, mentores. El miércoles usted viene a recibir culto de enseñanza, alabanza, adoración y enseñanza. El jueves vienen los de alabanza, ¿qué? A sus ensayos. A Dios se le da lo mejor y por eso se ensaya. A Dios se le da lo mejor y por eso antes de predicar se estudia, se averigua, se ora, hasta se ayuna. Entonces los jueves se vienen a ensayar, ¿para qué? Para darle lo mejor a Dios, para darle lo mejor al Padre. El viernes salimos todos aquí a dar palabras de buenas nuevas de salvación, a evangelizar. No solo a dar palabras nuevas de buenas nuevas de salvación. Si hay enfermos en ese lugar, hay que orar por los enfermos. Si hay alguien endemoniado en ese lugar, se ora por el endemoniado. Los viernes es de evangelismo. El último viernes de cada mes venimos aquí a retomar fuerzas, a empoderarnos con una palabra, a llenarnos de la unción del Espíritu Santo.
El que vino hechizado va a tener que irse libre. Y el que está libre, pues, tiene que irse con el gozo del Espíritu, que el diablo no lo amargue. Porque hay gente enferma, gozosa, y hay gente libre, amargados. Pero libre entre comillas, porque el que está amargado está atado. Y nosotros debemos estar atados al Espíritu Santo, atados a la palabra, atados al aceite. Únase donde hay aceite, únase donde hay unción, llévese con gente de oración, llévese con gente de fuego, no se lleve con amargados, no se lleve con gente pesimista, no se lleve con gente negativa. La gente negativa dice que hoy no van a vender, los lunes ni la gallina ponen, sí, pero la gallina de la gente no cristiana, la gallina de los cristianos ponen todos los días. Póngale la cresta a la gallina y la pone huevos el lunes. Nosotros debemos de hablar diferente. Y aunque hoy haya tenido un mal día en lo natural, declare que mañana va a ser mejor. Declare que lo que no pudo vender hoy, mañana lo va a vender. En una sola compra puede vender todo lo que alguien pudo haberle comprado en un día. Una sola persona se lo puede comprar en 10 minutos. Y este hombre estaba en el lugar incorrecto, estaba en la casa, sí, pero Dios no lo quería en la casa. Hay momentos en que Dios no lo quiere en la casa a usted. Hay momentos en que Dios lo quiere en la iglesia. En otros momentos Dios lo quiere en el evangelismo. En otros momentos Dios lo quiere en la oración. Dios no todo el tiempo lo va a querer en la casa. Hay un tiempo para descansar, pero también hay un tiempo para trabajar. Hay un tiempo para gritar y hay un tiempo para abstenerse a gritar. Hay tiempo para abrazar y hay tiempo para no abrazar. Para todo hay tiempo. Pero David estaba en tiempo de ¿qué? De guerra. Pero él se quedó relajado. No, allá en los generales peleando. Allá en los soldados peleando. Voy a dar la vuelta de la ciudad a ver quién vino. Y lo que vio fue una mujer desnuda, bañándose. Y la mujer de la fea dice que era hermosa. Y era tan hermosa que hasta mandó a preguntar quién era. O sea, nadie pregunta por algo que no le guste. Cuando usted va por el mercado, pregunta qué vale ese par de zapatos porque le gustó. Si no le gusta, se ríe. Que feos zapatos, adelante no vende. Que feas mamás jamás te la vende. Que yo fuera de, aunque tuviera pico no las que me las regalen, las compro. Pero lo bonito siempre va a ser atractivo. Y esta mujer fue atractiva a los ojos de David. ¿Cuál era el problema? La mujer era casada. La mujer tenía esposo. Y el problema de David es que codició la mujer de otro hombre. Una mujer comprometida, una mujer que ya tenía dueño, una mujer que ya no podía ni codiciarla con los ojos ni con el corazón. David tal vez pudo haber dicho qué mujer tan bonita, pero lo mejor que hubiera hecho es huir, darle espalda, irse a acostar o irse para otro lado, pero no. Él mandó mensajeros a preguntar quién era. Y no solamente eso, sino que la fueran a llamar y que la llevaran para usted. Y tuvo relaciones sexuales la mujer con el rey y el rey con esta mujer. Y la mujer en su primera relación sexual fue embarazada. Quedó embarazada. Ahora pueden ver la enseñanza para los solteros, la enseñanza para las personas no casadas. Que el novio le puede decir, tengamos relaciones sexuales. Si de todos modos algún día lo vamos a casar, me querés si te quiero. Si nos amamos no hay problema. Solo una vez, hay gente que como una vez que tuvo relaciones sexuales, la mujer quedó embarazada. O amigos con derecho, como dicen popularmente, empiezan a decir, hagámoslo solo una vez, no, solo una vez, y de ahí no nada. Una vez quedó embarazada. Hombres tuvieron relaciones sexuales una sola vez con una mujer, y tal vez la mujer era casada o el hombre era casado por una aventura, y esa persona quedó embarazada. Una vez. Si la mujer está en el estado de ovulación, es fijo embarazo. Y el rey no se percató
Vimos que lo invitó a comer, vimos que lo emborrachó, le dijo, vete a descansar, hasta le dio 3 días de descanso para que pasara con la mujer, y el soldado fue leal y le dijo que no. Él permaneció a las puertas y después preguntó si se había ido a dormir a la casa del rey, y los demás soldados le dijeron que no, que hasta se escondió porque lo emborrachó y se escondió en la puerta cuidando al rey. Este hombre fue leal. Este hombre fue leal hasta el día de su muerte al rey. Y el rey no pudo encubrir su pecado delante de Dios. De los hombres sí lo pudo ocultar hasta cierto momento, pero delante de Dios no. Entonces vamos a 2 de Samuel, capítulo 12. Estamos viendo el pecado, las consecuencias y la restauración. 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios, Natán amonesta a David. ¿Quién era Natán? Decíamos que era un profeta. Y dice la palabra, Jehová envió a Natán. Veremos bien que quien lo envió fue Dios al profeta. ¿Qué iba a saber Natán? Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces descendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, o sea, el profeta, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Escucha lo que le dijo. Y debe de pagar la cordera con 4 tantos, o sea, 4 veces más, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y no crean, ¿saben cómo hablamos los profetas, ¿verdad? Imagínense, tú eres aquel hombre. Qué terrible, hay que no sea el dedo del hombre, sino el dedo de Dios, porque cuando un profeta señala, es Dios señalando. Repito. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Saúl lo quiso matar varias veces. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, los hombres morían, pero Jehová sí. Y oigamos bien que menciona al hombre, al esposo de esta mujer, dice, a Uría Ceteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora, aquí viene el juicio, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Uría Ceteo para que fuese tu mujer. Escuchen después. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto es lo más tremendo, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¡Qué terrible! Ese es un juicio terrible. Un hombre conforme al corazón de Dios que pecó, que falló, que cometió adulterio y cometió asesinato. Qué terrible lo que pudo haber en esta persona.
Podemos ver la vida de José, que José prefirió huir. Podemos ver la vida de los jóvenes hebreos. Daniel, ese que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Podemos ver a Sansón, que Sansón prefirió estar con Dalila, revelarle los secretos que Dios no le permitía a una filistea. Y este hombre terminó sin ojos, literalmente sin ojos, no sin visión, sin ojos. Y terminó entre escombros muerto porque Dalila le descubrió el secreto y el ejército de los filisteos lo llevaron preso, le sacaron los ojos y lo amarraron en unas columnas. Vemos ver cómo muchos hombres de Dios fracasaron, unos se arrepintieron y otros no. Pero ¿de quiénes podemos aprender? De aquellos que se arrepintieron. Dios puede levantarlo a usted hoy. Si usted ha pecado, personas por las redes sociales, si usted le ha fallado a Dios, si usted ha pecado, sea adulterio, sea fornicación, sea mentira, sea chisme, sea crítica, sea asesinato, sea robo, sea lo que sea, esté en la cárcel, salió de la cárcel, Dios limpia su pecado, Dios limpia su desnudez, Dios puede hacer cosas nuevas en ustedes, mujeres que andan en prostitución, mujeres que andan en alcoholismo, hombres que andan en droga, Dios puede limpiarte, puede purificarte, el pecado trae consecuencias. Hoy tal vez tiene enfermedad en los pulmones, tiene enfermedad en la garganta, tiene problemas de cáncer en la nariz, tiene problemas de cáncer en los pulmones. Dios te puede sanar, pero no solamente sanar, también te puede sanar. Ven a Cristo, ven a la palabra. Dios quiere restaurarte, Dios quiere hacer una nueva persona en tu vida. Porque lo que hizo en nosotros lo puede hacer en ellos. Nosotros estamos aquí no porque somos monedas de oro, somos personas vacías, que somos de barro, que en cualquier momento nos quebramos, pero el alfarero nos toma en su misericordia y nos sigue dando forma. El alfarero sigue trabajando en mi vida, el alfarero sigue trabajando en su vida. Usted peca, yo peco, hemos fallado, hemos dado la espalda a Dios, pero hoy estamos aquí frente a Dios porque Él nos limpió, porque Él nos restauró, porque Él nos sacó de las tinieblas y hoy estamos en ¿qué? En luz. A los mareros no les gusta la luz, solo los oscuro buscan. A los ladrones no les gusta la luz, solo los oscuro buscan. A la gente de comunicación no les gusta la luz, solo los oscuro buscan. Si algo se lo mostrarán. A los malos no les gusta la luz, odian la luz. Y le voy a decir algo, la luz física y también la luz espiritual que es Jesucristo. Pero para eso vino la luz, para disipar las obras del diablo. Nosotros éramos tinieblas, caminamos en tinieblas, pero el Señor nos alumbró, nos iluminó. Y ahora somos la luz del mundo, la iglesia juntamente con Cristo. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo juntamente con nuestro Señor. Somos luminares en el mundo. Hoy usted brilla, antes no brillaba. Hoy usted es real sacerdocio, hoy usted es un tesoro en las manos de Dios. Antes no era nada, no era nadie. Aquí era ingeniero, aquí era abogado, aquí era
vendrá y por eso debemos estar preparados todos los días, cada minuto, cada segundo. Si no ha perdonado, perdone. Si no ha perdonado a papá o a mamá, perdone. Si no ha perdonado a Dios, perdone. Si no ha perdonado una infidelidad, perdónela. Aunque no esté con esa persona, perdónela. Suelte de su corazón resentimiento, dolor, amargura. Cristo viene. Y le estoy hablando a gente cristiana. Porque hay gente cristiana que no ha perdonado. Perdone y será perdonado. Si usted perdona en la tierra, el Señor lo perdona en el cielo. Es una ley. Perdonemos. Hay cosas que duelen. No crea que es fácil. Hay gente que le mataron un hijo. Hay gente que le violaron a una hija y aparte se la decapitaron. Son cosas fuertes. Se lo descuartizaron. Y hay gente que sabe quién es el hechor. Perdone. Aunque sea fuerte, hay que perdonar. Porque nosotros perdonamos muchas veces, pero solo fallas pequeñas. Y aparte no decimos perdón, decimos disculpas. El cristiano pide perdón, el inconverso pide disculpas. Pedir disculpas es para cosas leves. Por lo menos si yo paso en medio de gente y le pisé con mi pie su dedo, mire, le pido disculpas. Hasta perdón si puede ahí también, pero son cosas leves. Pero jamás dígale que te perdone Dios, es usted que lo tiene que perdonar, soy yo el que tengo que perdonar. Yo ya lo perdonó. San Juan 3:16, ahí está el perdón de Dios. Ahora, si Dios ya nos perdonó, ¿qué debemos hacer? Perdonarnos los unos a los otros. Tengo que perdonar a aquel brujo que me está haciendo brujería. Tengo que perdonar a aquella gente que me está maldiciendo en la iglesia. Tengo que perdonar a aquella gente que me diga que la iglesia no va a crecer. A ellos los voy a tener sentados aquí. A ellos los voy a tener sentados adorando a Dios aquí. Ellos no están viviendo lo que estamos viviendo, de lo que se están perdiendo. ¿No? De lo que se están perdiendo. Aquellos que están criticando que solo los tontos están diezmando, ellos van a diezmar aquí también. Ellos van a ofrendar aquí también. Ellos van a evangelizar juntamente con nosotros. Ese es el verdadero amor, la misericordia y el perdón. El rey David pecó, sí pecó. Ocultó el pecado, sí ocultó el pecado. Dios envió al profeta, sí envió al profeta. El profeta le habló delante de multitudes, no, a solas lo fue a buscar al palacio. ¿Quién se condenó por su propia boca? No fue ni Dios, sino el propio rey. Pero la buena noticia es, las consecuencias vinieron, pero el levantamiento venía después de las consecuencias. La palabra que fue soltada sobre David se cumplió. Él vivió la amargura del pecado, pero también vio la gloria de una palabra que Dios le soltó, y como ese hombre subió, vio la palabra. Si usted vio la amargura del pecado, si usted vio la amargura de la mala decisión, si usted vio la amargura del dolor, del pecado que cometió en el pasado, prepárese para saborear también de la gloria de Dios que va a venir sobre usted, porque le dio consecuencias, pero también va a venir levantamiento, también va a venir gloria, también va a venir bendición. La amargura va a pasar y vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos de miel, vienen tiempos de cosecha, vienen tiempos de restitución a su vida. Hey. Es que si usted gastó dineral en drogas, el Señor se lo va a restituir. Si gastó dineral en alcohol, en cerveza, en tabaco, en marihuana, el Señor se lo va a restituir. El diablo le robó, el diablo le saqueó por el mismo vicio, por la misma perdición, pero en Cristo hay retribución en Cristo. Yo voy a recuperar lo que el diablo me robó 7 veces más. Voy a recuperar. El diablo no se va a quedar con lo que él me ha robado. Si el diablo lo engaña a uno, le dice que el alcohol es diversión. La gente que iba a las discotecas y más iban todos los sábados, suman todos los boletos al año, ¿cuánto dinero es? Aparte de las cervezas, aparte si ya medio tocado, ya invitaba a 3 que ni los conocía.
Pero en Cristo, Cristo restituye todo. Lo que no logró antes lo va a lograr en Cristo. Lo que no se pudo gozar antes se va a gozar en Cristo. Mire que gozarse en Cristo es una bendición. No pega dolor de cabeza, no pega goma, no pega cáncer en los pulmones, no pega tos, no pega nada. Pues. Más saludable está. Haga vigilia, se va a poner más fuerte espiritualmente. Ayude, se va a poner fuerte espiritualmente. Si algunos médicos recomiendan el ayuno a algunas personas, el ayuno es bueno, la vigilia es buena, siempre y cuando lo haga en el Señor, porque el Señor lo sustenta. Entonces podemos ver la amargura, el pecado trae amargura. Vamos a tener que pasar por la amargura, pero esas consecuencias nos van a sanar si Dios está ahí. Cuando nuestra madre nos daba de pequeños medicina, a veces las medicinas eran amarguísimas y tenía que agarrar de los pies y de los manos y zampar con ahí el bote o la cucharada o el botero, y uno la doblaba la cara y era por el bien de uno. Eso amargo traía sanidad. El pecado, el fruto es amargura. Pero cuando nos humillamos delante de Dios, aún esas consecuencias van a producir sanidad en nosotros. Aún lo que el pecado trajo para matar, Dios nos va a permitir para sanar y para curarnos y para dar testimonio vivo que Dios levanta al pecador, que Dios levanta al hipócrita, como dicen muchos, que Dios levanta al borracho, que Dios levanta a la prostituta, que Dios levanta a la lesbiana, que Dios levanta al sicario, al tatuado, al pandillero, a quien sea lo levanta, con tal de que se arrepienta de corazón. Al que haya asesinado, Dios lo salva. Van a haber consecuencias, sí. Yo conocí montones de personas que estuvieron en la cárcel años. Salieron de la cárcel transformados a evangelizar, a ganar almas. ¿Hubo consecuencias de una mala decisión? Sí hubo consecuencias. Pero ahí también hubo un levantamiento, ahí también hubo una gloria, ahí también hubo un testimonio. Y tal vez fue una persona que cayó presa. Y ese preso o esa presa, si era mujer, al salir empezó a ganarse multitudes, empezó a ganarse las almas. Por eso hay un dicho que dice: no hay mal que por bien no venga. Con eso no le quiere decir peque para que le vaya bien. Si peca, le va a ir mal. Si peca, le dice requete mal. Consecuencias graves, amargas, terribles. Pero si se unía, tenga por seguro que Dios lo va a levantar. Pero nunca le crea al diablo, porque el diablo es experto hasta para tergiversar mensajes. No, si Dios levanta, puedo echar mi pecadito ahí. Todos vamos a enseñar que Dios restauraba. No. Eso no es así. Evita el pecado. Es como que usted diga: voy a esta motocicleta y la voy a acelerar. Si me estrella yo no importa, todos vamos a hacer un hospital ahí. Ahí está el hospital, no importa si me quiebro. Ahí está el hospital, ahí están los doctores. No es chiste. Vamos a salir sanos, sí. Vamos a salir bien vendados, sí. Vamos a tener reposo, sí. Pero ¿quién va a querer andar quebrado? Nadie. Entonces, el pecado hay que evitarlo lo más que se pueda. Evitemos pecar, evitemos el pecado. Necesitamos nosotros ese encuentro personal con Dios cada día. Ahora vamos, 2 de Samuel capítulo 12. Está bueno esto. Es que no hay nada que nos haga de pecado, pero también de levantamiento, porque hay gente que te van a hacer el infierno. ¿Y el cielo cómo me voy? Ustedes son el infierno, me señalan. Y está el otro lado que dice: vamos por el cielo. Pero yo digo: ¿cómo voy para el cielo? Y si siguen pecando, ¿creen que van para el cielo? No. Hay que enseñar el cielo, hay que enseñar el infierno, hay que enseñar el pecado, hay que enseñar arrepentimiento,
persona debe de poner sus partos así. Sus privilegios van a ser suspendidos. Eso es la restauración. En cualquier área, en la música, en el liderazgo o donde quieran ser suspendidos por una temporada. ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia que hay que ver frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber señales de arrepentimiento. Señales de que ofendió a Dios. Señales de que dañó su testimonio. El pecado se resuelve con amor y misericordia, no con juicio ni con señalamiento. Porque tal vez alguien peca de una manera, pero el que lo señala está pecando de otra manera. Alguien cayó en fornicación, pero otro de la misma iglesia lo divulgó por todo el barrio, cayó el chisme. Pecado. No divulguemos los trapos sucios de la casa afuera. Resolvámoslo en la casa. Resolvámonos en la iglesia. No hable del pecado de su prójimo fuera de la iglesia, peor con personas no cristianas. Si algún día va a hablar, hable con sus autoridades, personas maduras, y todo tipo de pecado se toma con sabiduría, con autoridad y con principios bíblicos, con principios de la palabra. No solo porque le dan, no me caen mal. 2 años de disciplina. El que esta disciplina es el que le cae mal, porque uno no debe caerle mal a la gente. Aunque hay gente que es complicada. Por eso le digo, uno de nada peca, a veces hay gente que me cae mal, el hermano. Es imagen y semejanza de Dios, ¿qué te pasa? Yo por eso le digo, llévese con todos, pero la confianza no se le da a todos. Usted sabe en quién confiar y en quién no. Usted sabe en quién confiar y en quién no depositar su confianza. Segunda Samuel 2, 12, 13 al 23. Escuche esto. 13 al 23. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Reconoció al rey su pecado. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, le dijo. O sea, no va a matar al rey. No morirás. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El primer juicio fue que el hijo que David portó en el vientre de Betsabé murió. 15. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño. O sea, algo bien que lo hirió, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Escuche, hay una palabra dada por el profeta allá. Pues sí, hay palabras que ore, aunque ayune. Sigamos leyendo. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, escuchen, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a
dice, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré hacerle volver ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Escuche qué palabras poderosas. Y le voy a enseñar algo importante en este versículo. Vamos a salir un ratito de este contexto. Dice David que cuando el niño murió, dice que dejó de orar, de ayunar y comió, porque dice que no podía hacer más nada por él, que el niño no podía venir a él, sino que él iba a ir para el niño. Que ahí le note que no podemos ya orar ni ayunar por los muertos. Ahí está la respuesta que muchas veces como le digo, hemos querido dar específicamente muchas veces a las personas que piden que oren para que salga el alma del purgatorio y un montón de cosas que se dicen, ¿verdad? Y David ahí tiene la respuesta. Hay que comer, hay que beber, porque yo sé que un día yo iré donde esté el niño, mas el niño no va a venir donde estoy yo. La restauración, número 3, la restauración. Yo no sé cuánto tiempo llevo. La restauración. Vimos 3 puntos. El primer punto era el pecado. El segundo punto, las consecuencias del pecado. Ahora el tercer punto es la restauración. Ese es el mayor regalo que yo le puedo dar a la humanidad, el perdón, la restauración y la salvación. La restauración, anote, restauración personal de David. Restauración personal de David. Restauración personal de David. O sea, Dios restaura primeramente un hombre para después restaurar un reino. Si un hombre de Dios cae, Dios tiene que restaurar un hombre para después restaurar una iglesia. Si Dios está en un hombre, hay una palabra, el hombre debe de cuidarse lo más que pueda de no pecar. Si cae, hay restauración, sí, pero hay consecuencias. Entonces Dios levanta a un hombre, lo restaura. Entonces primero tiene que ver con la restauración personal. Restauración personal de David. Número 1, arrepentimiento y perdón. Anótelo, arrepentimiento y perdón. Ese es el primer paso de la restauración personal. Arrepentimiento. Es que si usted se arrepiente hoy, si quiere arrepentirse, Dios lo perdona ahí mismo. Dios no le va a decir, no, mañana te va a perdonar, ya que estoy ocupado ahorita. Ahorita no ando hablando, mira, hablame, ahorita ando enojado, hablame mejor mañana. Ahí somos nosotros humanos. Mira, yo quiero ahorita pedirte perdón por aquel roce que tuvimos hasta el lado. Mira, ahorita no me hablé, ahorita con cólera. Los humanos son así, Dios no. Las veces que usted llegue, Dios lo va a recibir. Las veces que usted llegue, Dios tiene tiempo para usted. Entonces, arrepentimiento y perdón. Me arrepiento, Dios me perdona. Número 2, reconocimiento de sus faltas. Reconocimiento de sus faltas. ¿Qué hizo David? Pequé contra Jehová. Al estar con una mujer casada y al asesinar al marido de esa mujer, él dijo, pequé contra Jehová. Entonces, 2, reconocimiento de sus faltas. Debe reconocer sus faltas. Arrepiéntase. Pídale perdón a Dios. Reconozca sus faltas o reconozca sus pecados. Número 3, viene renovación espiritual. Renovación. Entonces, después de reconocer sus faltas, Dios lo renueva.
Dios empieza a renovar que sus emociones, su autoestima, su valía, porque cuando se ha pecado, uno se siente, prácticamente se lo va a decir de esta manera, a veces la siente hasta como basura uno. Se siente como lo más despreciable, ¿sabe por qué? Entre más cerca esté usted de Dios, cuando le falla, usted se siente de lo peor, porque sabe que el Señor nunca le ha fallado, porque sabe que el Señor nunca le ha traicionado. Imagínense a Pedro cómo se sintió cuando lo negó 3 veces. Imagínense a Judas cómo se sintió cuando después de haberlo vendido. Que Judas se arrepintió hasta cierto punto. Fue a tirar el dinero a los sacerdotes, pero él no se perdonó a sí mismo. Se fue a ahorcar. Pero si usted tiene sentimiento de culpa, venga a los pies de Cristo, no se vaya allá a solas a su cuarto. No tome pastillas, no tome una soga, no se corte las venas, venga a los pies de Cristo. Pedro tuvo que ir a los pies de Cristo. Judas fue a buscar un árbol. Él regresó el dinero, hizo bien, pero hizo mal irse. La depresión le ganó, la culpa le ganó y terminó ahorcado. Número 4, ejemplo de gracia. Ejemplo de gracia. ¿Qué podemos ver aquí? David es un gran ejemplo de que el que sufría, Dios lo perdona. Y eso que no le leo todas las consecuencias de David, consecuencia por consecuencia. Las mujeres de él fueron tomadas por su hijo. Un hijo de él le violó a la otra hija. El hijo de él quería quitarle el trono y se proclamó rey, lo quería derrocar del trono. Pero como este hombre se unió, pasó la marea alta, la marea fea. Pero Dios lo redimió. Dios cumplió lo que tenía que hacer con este rey. Número 2, restauración del tabernáculo de David. Restauración del tabernáculo de David. Ustedes han cantado una alabanza que dice el tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos, y si ese hombre no hubiera levantado, ¿de quién sería el tabernáculo? ¿De quién? Había 2 tabernáculos en la Biblia. Uno era el tabernáculo de Moisés y otro el tabernáculo de David. El tabernáculo de él marcó la diferencia por una cosa, por la adoración genuina, por la adoración en espíritu y en verdad. No es que Moisés no adoraba, pero David tenía un extra, que David era un adorador, era músico, era un hombre apasionado por Dios. Y se habla más del tabernáculo de David que del tabernáculo de Moisés. Aparte, el tabernáculo de David era un tabernáculo permanente. El tabernáculo de Moisés fue temporal, porque como ellos están peregrinando en el desierto, tenían que ir moviendo el tabernáculo. Hoy el tabernáculo somos nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo, tabernáculo de Jehová, tabernáculo de Dios. Restauración del tabernáculo de David. Número 1, adoración centrada a Cristo. Adoración centrada a Cristo. Ese es el tabernáculo y toda la adoración va centrada en Él. Siempre, gente, adoradores, busquemos alabanza y adoración que se centre en Dios. Hay alabanzas que se centran en Dios, hay adoración que se centra en Dios, y hay otras que se centran en los milagros, hay otras que se centran en los procesos nuestros, hay otras que se centran en nuestro testimonio. La Biblia dice: todo lo que respira alabe a Jehová, pero la adoración genuina es la más centrada a Cristo. Número 2, unidad y reconciliación. Unidad y reconciliación. David regresó al trono después de toda esta consecuencia y regresa con la mayoría de tribus, regresa con la unidad de las tribus hacia el reinado de él, porque hasta el reino se había dividido. Número 3, visión profética. Visión profética.
Y número 4, participación de todos los creyentes. Visión profética. Siguiente, participación de todos los creyentes. Y le voy a decir algo. David era profeta. Y la Biblia dice que David era profeta. No creas que lo estoy inventando. Yo no puedo decir algo que la Biblia dice que David era profeta. La Biblia dice que Noé era profeta. La Biblia dice que Abraham era profeta. Pero Abraham se conoce como el padre de la fe. Y a David se conoce más por rey que por profeta. O sea, el área fuerte de David era el área de gobierno, el área de reinado, pero él era profeta y escribió varios salmos mesiánicos. Para terminar, busquemos Hechos 15. Hechos 15. Damos gloria a Dios en esta noche por la restauración, por el perdón de nuestros pecados. Porque Cristo nos redimió y pagó un precio grande, no cualquier precio, un precio de sangre por usted y por mí. No le crea al diablo que no vale nada, no le crea al diablo que usted mejor no hubiera nacido. No le crea al diablo que usted nadie le entiende, no le crea al diablo que usted está solo, que está solo es Él. Nosotros tenemos la ayuda de Dios todos los días hasta que Él regrese. Hechos 15, versículo 15. Escucha lo que dice aquí. Y con esto, Hechos 15, verso 15 al 18, dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, dice, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Aquí nos habla algo importante del tabernáculo de David que está caído, que desde esta parte no me saquen la alabanza, y se lo voy a leer. Versículo 16 al 18 dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles que somos nosotros, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hoy estamos en el tabernáculo de David y ya no está caído. Hoy está levantado, hoy hay danza, hoy hay alabanza, hoy hay intercesión, hoy hay profecía, hoy hay oración. Tenemos los dones del Espíritu Santo, tenemos los 5 ministerios. Estamos completos en Cristo. Amén. Estamos completos en el Señor. No estamos incompletos, hasta el soltero está completo. Dios le da la idónea, pero no debe estar completo. Dios nos ha restaurado. Creo que cada culto que vengamos aquí deberíamos hacerlo con júbilo. Deberíamos de danzar, deberíamos de gritar, deberíamos de hacer cosas extravagantes para el Señor, porque Él nos liberó. Váyase para la feria, una sola colbazón ahí bailando cuando no está pavimentado. Váyase para los carnavales debajo de la lluvia, están bailando. Váyase para las discotecas, un montón de gente brincando ahí. Pero váyase para las iglesias, no todas. Aquel que se sacaba hasta 15 muchachas, desde la noche hasta la madrugada bailando, es el que se pone así cuando llega a la iglesia. Hombre, hay que celebrar la salvación. El gozo de la salvación no debemos perderlo. Somos restaurados, somos perdonados, somos liberados. ¿Qué más queremos? Tenemos a Cristo con estos siervos. Todas las demás cosas vendrán por añadidura, del norte, del sur, del este y del oeste. Mientras yo permanezco en la roca, lo demás Dios me lo va a añadir en su tiempo. Denle palmas a Cristo.